Pero vamos a platicar de ultrasonido del hombro doloroso. También un saludo cordial para todos mis amigos que están en el otro lado de la pantalla. Un abrazo. El ultrasonido del hombro doloroso es bastante difícil. Requiere su tiempo de aprendizaje, ¿va? Porque es una patología muy complicada y es extensa. La cantidad de lesiones que pueden llegar a producir dolor del hombro, empezando desde el manguito de los rotadores, las busas, sobre todo la busa subacromial subdeltoidea, que es la más grande del hombro, una de las más grandes del cuerpo humano, patología del tendón largo y corto del bíceps, ligamentos, labrum, cápsula, algunos síndromes de pinzamiento que les voy a presentar, de muchos que hay, efusiones por doquier, articulaciones, vamos a platicar algo de la glenohumeral, acromioclavicular y esternoclavicular. Primero vamos a recordar que tenemos que usar transductores lineales de alta resolución, por lo menos de 10 a 17 megahercios, y tenemos que emitir un haz perpendicular a la estructura que estamos evaluando. En este caso tenemos ahí a un tendón que es similar en cualquier parte del cuerpo, fibrilar y hiperreflectivo, porque si no lo hacemos vamos a cometer un error. Va a aparecer así, oscuro, distorsionado, como que si tuviera patología. En este caso parece una tendinopatía, pero tiene que aparecer así lindo, brillante, bonito. Bueno, la técnica, nosotros empezamos nuestro examen del hombro con nuestro transductor. Este es de 12 megahercios en el eje longitudinal de la cara anterior del brazo, de arriba para abajo, de abajo para arriba, de adentro para afuera y de afuera para adentro, evaluando nuestro tendón largo del bíceps a nivel aproximadamente de la corredera bicipital. Entonces aquí estamos buscando alinearlo para lograr esa perpendicularidad que yo les digo, aquí está hipoecoico porque está anisotrópico. Estamos buscando en este momento llegar a ponerlo nítidamente en un plano perpendicular u ortogonal. Ya lo logramos y pasamos a platicar un poquito de las cosas que podemos encontrar. Lo más frecuente, perdón, que sí quiero quitar ya. Lo más frecuente que encontramos en la mayoría de exámenes es un receso bicipital distendido, que no es patología propia del tendón, sino que es una extensión de líquido de la articulación glenohumeral que aumenta su presión y empieza a expulsarlo por diversos recesos, como vamos a ver más adelante. Pues aquí tenemos un receso bicipital distendido que termina acá en fondo de saco ciego. El líquido es ecodenso, tiene muy copiosos secos finos en su interior. Esto era de una septicemia en la articulación glenohumeral. Entonces, aquí tenemos otro que es anecoico. Cuando es negro es anecoico, ¿verdad? Entonces, lo ponemos como ejemplo y lo comparamos con esta bursa subacromial subdeltoidea, que también es de color negro. ¿Y por qué lo pongo? Para que se recuerden que la bursa acromial siempre va a andar cerca y no tenemos que confundirla de ninguna manera con un receso bicipital distendido, porque podemos cometer algún error. Ahora, patología intrínseca del tendón es esto. Acá tenemos una pérdida completa de este patrón fibrilar exquisito. Está engrosado, hipoecoico, con unas zonas más oscuras que otras. Esto es completamente anormal. Y este otro está absolutamente anormal, con una pérdida total de engrosamiento hipoecoico, pérdida total del patrón fibrilar. Pero hay peores casos, ¿no? Vamos a ponerlos más sencillos. En este otro caso que tenemos aquí abajo, tenemos a todos les ponemos Doppler con mucha frecuencia porque queremos saber nosotros si hay actividad inflamatoria adyacente o no al tendón. En este caso, pues nuestro tendón está anormal y tiene por acá una rasgadura longitudinal. Además, tiene vascularización inflamatoria en el receso bicipital, lo mismo que este, ¿verdad? Este tiene aquí una fisura que apenas la pudimos ver, pero que la logramos ver afortunadamente y pues dimos un diagnóstico correcto, con una inflamación
de las vainas sinoviales de la bursa del receso bicipital. Ahora, un ejemplo de una ruptura aguda del tendón del tendón bicipital largo, ¿no? Y estas se producen generalmente, proximalmente hasta en el 90-95%. Aquí lo vemos el fragmento proximal flotando prácticamente dentro de este acúmulo de líquido que corresponde a una hemorragia aguda. Lo estamos viendo en eje corto y ahora pasamos a ver una crónica. Esta es una ruptura muy crónica en esta paciente que tiene su brazo como que si fuera un pequeño brazo de Popeye. Aquí tenemos el bulto que hace la retracción muscular de esta misma señora. ¿Cómo examinamos en el eje corto? Hacemos una rotación de 90 grados perpendicular igualmente de nuestro transductor de alta resolución y empezamos de arriba para abajo o de abajo para arriba, como más nos guste. Yo generalmente empiezo desde el tendón del pectoral mayor, que está acá, es esta banda ecuadensa, y que se va a insertar en el labio lateral de la correa bicipital. Entonces, acá la estamos viendo y justamente arriba es donde empezamos a ver nuestro tendón. Aquí lo tenemos, el tendón nítido, y llegamos a verlo aquí a la correa bicipital, donde va a estar a nivel intertubercular entre la tuberosidad mayor por fuera y la tuberosidad menor por dentro. Adyacente a la tuberosidad menor vamos a ver al tendón subescapular hipoecoico por el fenómeno anisotrópico, no lo tenemos perpendicular. En cambio, sí estamos viendo perfectamente deslizarse dentro de la correa bicipital al tendón largo del bíceps. Hay que mencionar, aprovechando esta imagen, de que este tendón subescapular va a proporcionarnos unas fibras superficiales que van a cubrir al tendón en esta región. Son algo anchas y se van a convertir en una polea. Es un ligamento humeral transverso. Luego subimos y llegamos hasta casi la entrada de la articulación glenohumeral, en donde vamos a tener el intervalo de los rotadores. Este es el intervalo de los rotadores que va a estar entre el supraespinoso y por abajo el subescapular. Entonces aquí tenemos nuestro tendón largo del bíceps que se pone ovoideo hiperecoico, nítidamente bien delimitado, rodeado por ligamentos. En el eje corto vamos a encontrar diversa patología, ¿verdad? Entonces, esta no es patología propia del tendón, sino que es una distensión del receso, como dijimos. Vemos que hay un pedículo en nuestro tendón normal, pero este es normal, un pedículo normal que sirve para conectar las capas parietal y visceral de la vaina sinovial. Ahora aquí también nuestro tendón está normal, rodeado de un líquido que está descendiendo. El receso bicipital es un líquido espeso, material purulento, y está flotando en medio de nuestro tendón. Esto me recuerda una dona. Es el signo de la diana o de la dona realmente. Y siempre ponemos nuestro color, como les dije, para ver si no hay reacción inflamatoria. Todas esas imágenes son en el eje corto. Y un caso, pues, adicional de los muchos que pudiéramos poner de otra distensión del receso bicipital, pero en este caso sí hay patología de nuestro tendón, ¿va? Está en una fisura aquí por una rasgadura transversa, ¿va? Y este tendón tiene tendinopatía asociada, ¿va? Entonces, ahora pasamos allá a ver patología más seria, la subluxación. Ponemos nuestro transductor perpendicular al área que queremos evaluar, la correa bicipital, y no encontramos nada dentro de la correa bicipital, encontramos nada más que el líquido espeso, y vemos aquí montado sobre la tuberosidad menor una estructura ovoidea que corresponde al tendón largo del bíceps, que está subluxado prácticamente, está inestable, y vemos que tiene una ruptura del ligamento humeral transverso. Vemos nuestro tendón subescapular nítidamente preservado, y entonces pues hacemos algunas otras maniobras y lo seguimos investigando para ver cuál es la causa de esto. Vemos a esta señora de 78 años con una ruptura completa del tendón subescapular. No sé si como en este caso, sino que aquí no hay
no más que líquido. Esto oscuro es líquido y es una ruptura completa. Este es el tendón conjunto que lo van a formar en la cabeza corta del bíceps y el coracobrachialis. Aquí ya tenemos montándose al tendón largo del bíceps y vamos a hacer una maniobra de rotación externa y se va a lujar. Se va a lujar como en este caso, que es interesante por una razón adicional. Este tendón que se lujó está lujado sobre una superficie de tuberosidad algo plana. Cuando son las superficies planas de la tuberosidad menor sobre todo, va a haber mayor tendencia a la sublujación o lujación completa. En este caso es una lujación completa, ¿ah? Y acá tenemos en este otro caso, otra lujación completa. Estamos sobre nuestra corredera bicipital, la tuberosidad menor. No vemos el tendón subescapular. Tenemos la coracoides acá y nuestro el tendón lujado acá. Y aquí simplemente lo estamos poniendo como quisimos acá, en el eje corto y lo comparamos, porque encontramos esto, lo comparamos inmediatamente con el izquierdo. El proceso comparativo es parte de nuestra técnica que tenemos que efectuar en cada parte prácticamente del hombro. En el izquierdo encontramos el patrón hiperreflectivo normal dentro de la corredera bicipital del tendón del bíceps. Y acá vemos el ligamento humeral transverso perfectamente bien delineado, con un poquito de líquido acá. En cambio, acá no vemos nada más que ecos finos que parecen granulares o grumos y una formación cóncava en donde se supone que debemos de tener el ligamento transverso del húmero. Del intervalo de los rotadores, o sea, hasta arriba, ya entrando, como vimos previamente, vamos a tener esta configuración nosotros, ¿va? Esta es la misma configuración, ¿verdad? Vamos a tener nuestro tendón supraespinoso por arriba, el tendón subescapular por abajo, y aquí tenemos nítidamente delimitado, como en este caso, a nuestro tendón bicipital largo, y está rodeado también de algo, ¿verdad? Estos son ligamentos que vamos a ver en este momento y corresponden al ligamento coracohumeral y el ligamento glenohumeral superior, que un poquito más abajo se fusionan y forman esta como C invertida, ¿va? Aquí los tenemos. Aquí tenemos a nuestro tendón largo del bíceps bien anormal. Está redondeado, hipoecoico, engrosado. Entonces tiene una tendinopatía severa, ¿verdad? Entonces hay que evaluar los ligamentos si están lesionados o no. En este caso, afortunadamente, no estaban lesionados. Aquí lo tenemos en el eje largo, engrosado, pero aquí sí hay patología. El ligamento coracohumeral no se observa. Se observa una cantidad de líquido ahí porque hubo una ruptura. Y en este otro caso, hay una ruptura completa del tendón subescapular y pues esta lesión se asocia hasta en el 47% con lesiones del ligamento glenohumeral superior y el ligamento coracohumeral. O sea que vamos a ver lesiones a ese nivel. Acá tenemos otra vez a nuestro tendón subescapular. Acá la corredera bicipital y la tuberosidad mayor, que efectivamente se ve muy grande. ¿Ah? Entonces, vamos a evaluarlo. Necesitamos evaluarlo. Y para eso vamos a hacer esta maniobra, una maniobra dinámica de rotación externa. Le pedimos al paciente que haga su rotación y lo que vamos a ver es cómo sale nuestro tendón. Sale nítido, sale precioso, ¿no? Y vemos la estabilidad del tendón subescapular que se mantiene y vemos nuestro tendón, una pequeña cantidad de líquido fisiológico en la bursa subacromial subdeltoidea. Entonces, este es un caso completamente normal, ¿va? Es para demostración de cómo deben de hacer la técnica. En eje corto, con el brazo en rotación externa. Y estos ya son casos patológicos, son 3 casos. Estamos aquí sobre la tuberosidad mayor y la tuberosidad menor y la corredera bicipitaria, que se ve la sombra de nuestro tendón subescapular, ¿verdad? Entonces empezamos a verlo, hacemos la rotación externa y vamos viendo y encontramos esto.
esta gran cantidad de líquido que corresponde a una efusión excesiva de líquido en la bursa subacromial subdeltoidea. Ahora, en este otro caso, ¿qué vamos a encontrar? Le decimos que rote su brazo hacia afuera y lo que vemos es un tendón enorme, hipoecoico, con una bursa subacromial subdeltoidea anormal. Entonces es una tendinopatía grosera y muy dolorosa. A este otro caso lo estamos haciendo a nivel de la coracoides. Vemos esta sombra acústica corresponde a el hueso coracoides. Entonces por eso tenemos la sombra acústica posterior. En este paciente hay una ligera rotación interna. Vemos acá la correa bicipital. Entonces le decimos nosotros que haga una rotación externa, lo cual le cuesta, le duele mucho, y lo que encontramos nosotros es una gran lesión acá que corresponde a un depósito de calcio, de hidroxiapatita de calcio, que forma prácticamente una formación pétrea y salta por acá un chorro de líquido por bursitis en la bursa subcoracoidea. Estos son casos patológicos, o sea, esto lo vemos con mucha frecuencia. De aquí subimos a ver el tendón supraespinoso, que es otro de los 4 del maldito rotador. ¿Cómo lo vamos a ver? Si lo ponemos transductor en la posición neutra, vamos a tener esta estructura ósea que corresponde al acromión, cuya sombra acústica posterior, el deltoides acá, una partecita del tendón supraespinoso y la tuberosidad mayor. Entonces, prácticamente aquí no estamos viendo nada. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer una maniobra de rotación externa y extensión del brazo con el objetivo de que esta posición es bastante cómoda. El codo esté viendo un poco hacia atrás y haya un espacio entre el pliegue anterior del codo y el costado del paciente. Esta se llama posición de Kras modificada, que fue efectivamente el doctor Kras que modificó su posición previa, ¿verdad? Entonces vamos a sacar este tendón así, bellamente, como lo pueden ver acá. Vemos perfectamente nuestro tendón supraespinoso, la bursa subacromial, el deltoides. Vemos acá la cortical ósea, la cual está compuesta, así sale nuestro tendón con esta posición. Y acá tenemos la superficie de inserción del tendón o en la faceta anterior, o huella del supraespinoso, dicen otros, y acá el punto de división entre la tuberosidad mayor y la cabeza del húmero, que es esta, que es una semiesfera, ¿verdad? Es semiesferoidal realmente, y acá vamos a tener nuestro cartílago articular. En el eje corto lo vamos a evaluar de adelante hacia atrás. Empezamos desde el borde anterior de nuestro supraespinoso adyacente al intervalo de los rotadores. Este va a medir aproximadamente unos 23 milímetros de diámetro. Y aproximadamente de estos 23 milímetros de diámetro, 13 van a estar insertos en la faceta anterior y unos 10 en la faceta media, como podemos ver en este caso. Ya aquí atrás se va a mezclar con algunas fibras del tendón infraespinoso. Y otra patología del supraespinoso y la más frecuente del supraespinoso son las rupturas, de las cuales van a ser parciales o completas. Las parciales las vamos a tener que dividir en grosor y ancho. El ancho puede ser parcial o completo, o sea, de superficial a profundo, como tenemos acá. Desde aquí lo tenemos una de grosor completo que va desde la bursa subacromial hasta la corteza ósea acá. Y el ancho que va a ser parcial, acá abajo lo tenemos. Y podemos observar que está sobre la superficie del húmero y apenas mide 17 milímetros. No llega a 23 siquiera, que es el diámetro normal de antero-posterior de nuestro tendón supraespinoso. Entonces el grosor es parcial porque aquí estamos viendo tejido, no es como acá que está completamente ido, ¿verdad? Acá está, es de grosor parcial, ancho parcial, ¿va? En la superficie humeral, y este igual, solo que está en la superficie bursal. No tenemos la de vista de eje corto para
corroborarles a ustedes que efectivamente era de ancho parcial. Entonces, debemos de tener un buen transductor para poder observar estas pequeñas lesiones lineales que también son rasgaduras intrasustancias, como estas que son más finas todavía, ¿va? Aquí tenemos los dos planos, eje largo, eje corto, de un mismo paciente. Entonces, acá tenemos, vamos a hablar rápidamente de la zona de inserción. La zona crítica de inserción es llamada crítica porque está pobremente vascularizada y empieza a afectar sobre todo a partir de aproximadamente los 30 años, empieza a ser más crítico realmente, y se menciona que por acá es por donde empiezan a verse las rasgaduras del tendón en términos generales. Esta es una estructura de grosor completo y ancho parcial de 12.12 milímetros de anterior a posterior. Aquí tenemos el tendón largo del bíceps, aquí tenemos nuestro tendón supraespinoso remanente bien hipoecoico y engrosado. Entonces, acá la cabeza desnuda le llaman porque podemos nosotros ver perfectamente la superficie articular y sobre todo el cartílago, como en este caso, y este otro que se ve perfectamente la interfase del cartílago de la articulación. Entonces, esta es de grosor completo, pero es de ancho parcial, 12.2 milímetros, ¿verdad? Y esta es una muy parecida de 15 milímetros de ancho con un grosor completo, como podemos verlo acá. Y este es un caso con eje largo y eje corto de un mismo paciente que tiene el mismo problema. Longitudinalmente, pues tiene 7.9, pero esta es la imagen que nos es más importante, porque acá estamos viendo nosotros el ancho, que es de 7.2 milímetros, nada más, o sea, es de ancho parcial, pero es de un grosor completo, que lo podemos observar acá, como en esta longitudinal. Y las rupturas masivas o completas las vamos a observar en los casos así, sobre todo crónicos, ¿verdad? La tuberosidad va a estar desnuda de manguito rotador, va a haber una herniación de la hernia del músculo deltoideo junto con la bursa, y pues en este caso lo vemos muy crónico, el deltoide es completamente adyacente, casi como decir adherido a la cabeza humeral, bien irregular en sus contornos y elevada, acercándose mucho al acromión. Este otro caso, pues el músculo está evidentemente herniado junto con la bursa, y también hay irregularidad, un poco de irregularidad en la tuberosidad mayor y líquido anecoico acá. Acá tenemos el acromión. Este caso, pues es un poco más reciente, tiene líquido espeso en el eje largo, en el eje corto, es el mismo paciente que tiene 3.2 centímetros de retracción, lo que podría ser esto el tendón supraespinoso, pero en esta de eje corto nosotros observamos un ancho de 2.6 milímetros, por lo tanto, centímetros, perdón, son centímetros, 26 milímetros, por lo tanto lo consideramos una ruptura masiva completa, y ocasionalmente vamos a ver casos postraumáticos como esta señora de 76 años que se cayó. No vemos absolutamente nada más que un líquido hemorrágico copioso, como lo podemos ver acá. Y nuestro pico del oro acá, que está un poco deformado, alguien ya se está imaginando el por qué. En realidad, esta es una tendinopatía marcadamente severa, hipoecoico, el tendón bien engrosado, sin absolutamente ningún patrón fibrilar, pero hay un signo. Debe verse esto bien convexo, ¿verdad? Debe verse convexo, y estamos viendo aquí una depresión cóncava que nos hace pensar en que aquí hay una pérdida de volumen y efectivamente habían rasgaduras asociadas, como en este otro caso, en que hay una depresión acá y encima de todo vamos a encontrar erosiones corticales, pues suponemos que hay una rasgadura en este tendón, como efectivamente lo existía. Esta también es una tendinopatía, puesto que no tiene patrón fibrilar y está más grueso
de lo normal. Entonces, donde miremos nosotros erosiones, debemos de buscar patología del tendón adyacente. Estas son tendinopatías muy clásicas. El hombro derecho, que fue por el que más llegó el paciente, estamos observando un engrosamiento severo, una hipogenicidad completa y hacemos un comparativo, como casi siempre lo hacemos, y encontramos que el izquierdo también está bastante patológico. En este otro caso estamos viendo el derecho y el izquierdo comparativo en un mismo paciente, pues obviamente, y observamos que este tiene 8 milímetros de grosor, con pérdida completa del patrón fascicular y doloroso, doloroso, digo por dolor en el hombro derecho. Lo comparamos inmediatamente con el izquierdo está completamente normal, 4.5 milímetros de grosor, mientras este tiene casi el doble, 8 milímetros de grosor. Referente a la tendinopatía calcificante, pues son depósitos de hidróxido de apatita de calcio que ocurren sobre todo en el tendón supraespinoso. Y se van a presentar en casos asintomáticos. Cuando estamos haciendo comparativos, vamos a encontrar una calcificación indolora completamente en el otro. Se ha mencionado que desde el 2.5% aproximadamente hasta el 10% de los hombros sanos van a contener calcificaciones. Y se han encontrado en la mayoría, es decir, hasta el 7% de los hombros dolorosos han encontrado calcificaciones. Hay una edad pues que tenemos que cuidarnos ya este tendón supraespinoso y es entre los 30 y 60 años, sobre todo las mujeres. Y 3 fases se mencionan, ¿verdad? La formativa, en que empiezan a depositarse los cristales de hidroxiapatita de calcio y empiezan a conglomerarse y a formar masas así suaves como esta, ¿verdad? Realmente son suaves, son como pasta de dientes, otros le llaman leche de calcio. Pues uno puede, si exprimiera esto, sacar una verdadera pasta de dientes, así, esa configuración, o sacar con una jeringa una especie como de leche cálcica, ¿va? Entonces acá ya los tenemos mejor formados, ¿verdad? Con sombra acústica posterior. Acá no tienen sombra acústica posterior. Y se menciona otra fase, la de pinzamiento, en donde ya hay consolidaciones, así como esta enorme formación pétrea acá prácticamente, y le llaman fase de pinzamiento. Y una tercera fase adicional, que es cuando ya el material cálcico empieza a salirse del hombro. Esto sí causa dolor, es un dolor moderado, pero esta salida de calcio a la bursa subacromial subdeltoidea es sumamente dolorosa. Con buena imaginación podemos pensar que acá, que tenemos bursitis evidente, acá está haciendo ya compresión esta piedra sobre la bursa subacromial subdeltoidea, como que quisiera salirse. Con buena imaginación podemos también imaginarnos en esto lo mismo, ¿verdad? Aquí tenemos una bursitis y acá está como esta piedra queriendo penetrar, ¿verdad? Entonces, aquí sí ya tenemos un caso franco, ¿ah? Hay una bursitis, una tendinopatía severa, la tuberosidad mayor, y justamente al lado de la tuberosidad mayor se deposita una piedra grande de hidroxiapatita de calcio. Y seguidamente, seguimos evaluando nuestro tendón supraespinoso. Vamos a hacer otra maniobra de aducción de 90 grados si nosotros consideramos sospechosa la presencia de pinzamiento subacromial. Acá estamos en una posición neutra, otra vez viendo nuestro acromión, un pedacito nada más de nuestro tendón supraespinoso, la tuberosidad mayor, y nosotros esperamos durante la abducción que va a ejecutar este paciente así, con el dedo pulgar hacia arriba, que estas estructuras penetren por debajo del acromion así muy suavemente como en este caso. Miren, qué lindo, ¿va? Es un paciente normal completamente, ¿verdad? Y caso completamente diferente a este. Aquí estamos ante una imagen de pinzamiento subacromial subdeltoidea, en donde la bursa subacromial está marcadamente distendida por material hipoecoico.
Entonces, como que si el deltoides incluso estuviera también levantado. ¿Ah? Llega un momento en que el paciente dice, hasta ahí doctor, ya no puedo más, y uno lo está viendo y dice, pues es obvio, ¿ah? Entonces uno lo deja de inmediato. Uno trata de evitarle cualquier dolor adicional al paciente. Esto es doloroso. Acá tenemos otro hombro con hidroxiapatita de calcio en el tendón supraespinoso en grandes cantidades, entonces es prácticamente imposible que se desplace por debajo del acromion, como en este caso. ¿Ah? Entonces, es un pinzamiento bien franco, ¿ah? Y ahí lo terminamos. Entonces, damos nuestro diagnóstico de pinzamiento subacromial con toda seguridad. Ahora, referente a la bursa subacromial subdeltoidea, es a la que nos vamos a dedicar en esta pequeña conferencia porque es la más grande del hombro, una de las más grandes del cuerpo humano. No la vamos a ver normalmente, la vamos a medir en todo caso menor de 2 milímetros. En cambio, es una bolsa que sirve para que se deslicen las estructuras del manguito rotador sin fricción con el músculo deltoideo suprayacente y el hueso acromial. Entonces, a veces se empieza a distender, como en este caso, ya lo vemos. Entonces, vemos el líquido, o en este otro, pues 3.4 ya es mayor. Y no es raro que miremos esta imagen, ¿verdad? Esta bursa se extiende lateralmente hasta unos 3 centímetros aproximadamente. Acá está distendida por líquido anecoico prácticamente y seguimos viendo otros casos en donde tenemos acá una hipertrofia sinovial hiperecoica en una paciente con artritis reumatoidea. Y siempre nuestro Power Doppler. Power Doppler es lo que usamos, no es Doppler convencional, sino Doppler poder. Y estamos viendo que está activa. Entonces podemos decir incluso el grado de actividad que tenga. Esta imagen que tenemos aquí abajo me gusta mucho porque nos demuestra la extensión de la bursa subacromial subdeltoidea. Y acá tenemos la coracoides, el deltoides, el tendón subescapular, nuestra corredera bicipital con sus tuberosidades correspondientes. Y vemos acá, bueno, antes que nada, acá tenemos la bursa bien distendida en el espacio retropectoral menor adyacente a el tendón largo del bíceps. Miren cómo se distiende y no hay nada de receso bicipital acá, dicho sea de paso. Entonces esta bursa, pues miren qué enorme, ¿verdad? Entonces recubre todas estas estructuras, ¿verdad? Y más allá. Ahora, de la articulación glenohumeral y su líquido. Esto es pocas veces visualizado. Acá tenemos nosotros nuestra tuberosidad mayor insertándose el tendón supraespinoso sobre la faceta anterior, sale por acá debajo del acromión y estamos viendo acá bien distendida esta cavidad. Esto no se ve normalmente, ¿verdad? Y acá la hemisfera, esta que corresponde a la articulación puramente hablando, a la pura cabeza, ¿va? Que se va a articular con la glenoides acá adentro, que es bastante plana, pero que tiene un rodete glenoideo que nos va a ayudar a soportar esta cabeza, que es algo plana también, ¿verdad? Y cuando hay un aumento de la presión, este líquido empieza a escapar por los recesos de la articulación, sobre todo el receso axilar que tenemos acá, perfectamente. Aquí tenemos un estrograma para que ustedes tengan una mejor idea de lo que estamos viendo por el receso subescapular, el receso bicipital, que ya platicamos de él. Aquí tenemos cantidades abundantes de líquido y no debemos de olvidarnos que también podemos ver el receso glenohumeral posterior. El receso axilar lo vamos a ver posteriormente, pero no lo vamos a confundir con el receso glenohumeral posterior que está muy cerca, ¿va? Entonces, del pectoral mayor les voy a mencionar dos casos nada más. Esta es una tendinopatía calcificante, hemos tenido un par de casos, por lo menos. Esta es extensa, ¿verdad? Y está sufriendo un dolor intenso del hombro esta paciente del sexo femenino
Y este es un joven que está levantando pesas, me dice, ¿verdad? Y llega porque le duele el hombro y me pidió un ultrasonido del hombro, pero nosotros le dimos esta equimosis y de inmediato empezamos a verle el pectoral mayor y encontramos una rasgadura enorme, ¿verdad? Él levantó un peso mayor a lo adicional, además se ve que no estaba muy físicamente bien, como que quiso, se empeñó demasiado rápido, pronto, y el hombro estaba perfectamente normal. Y la apófisis coracoides, perdón, la apófisis coracoides la vamos a ver así nítida, la punta. Aquí se va a insertar la cabeza corta del tendón del bíceps, que lo vamos a ver así nítido, perfecto. Aquí se ve en esta cabeza, en esta punta de la apófisis coracoides brillante, sin ninguna alteración, ¿verdad? Ni tampoco del tendón corto del bíceps. En cambio, acá vemos nuestro tendón corto nítido hasta acá. Acá se empieza a engrosar y se pone hipoecoico. Acá tenemos una entesopatía dolorosa a la compresión gentil con el transductor y estamos viendo nosotros que la superficie ósea está irregular. El tendón acá está hipoecoico en su inserción y contiene algunos puntos hiperecoicos, pues que corresponden seguramente a pequeñas calcificaciones. Es una entesopatía dolorosa, la compresión gentil con el transductor, al igual que este otro caso, y este otro que corresponde a una tendinopatía, y fue acá donde le detectamos el dolor, ¿verdad? Y de la articulación acromioclavicular vamos a platicar un poquito. Generalmente lo empezamos en una posición neutra, como en este joven de 17 años, y simplemente comparamos una articulación con la otra. Entonces encontramos que esta está normal, su ligamento acromioclavicular superior completamente normal, bien finito, bien bonito, un transductor de 14 MHz. Y acá, en cambio, tenemos una separación transversal, ¿va? Estos ligamentos son para evitar la traslación horizontal y acá, pues hay un esguince severo que aumenta, ensancha nuestro espacio normal, que pues no debe de pasar de 6 milímetros, ¿va? Y acá pues está muy aumentado y es bien obvio. A veces tenemos necesidad de mejorar nuestra técnica, entonces hacemos la posición esta de brazos cruzados, en los cuales hacemos una rotación interna del brazo con aducción del mismo y decimos que ponga la palma de su mano sobre el hombro contralateral. Entonces, si hay un esguince o ruptura, pues va a haber obviamente dolor, estrechez y contacto óseo de las superficies, particularmente si hay anomalías del cartílago o del disco fibrocartilaginoso que ya mencionamos. Normalmente no se va a separar más de 1 milímetro en la maniobra esta. Acá lo tenemos en una posición neutra, mide 4.9 milímetros, le cruzamos el brazo y así como lo tenemos acá y disminuye la distancia a 4.1 milímetros, o sea, menos de 1 milímetro, o sea, 0.8 de milímetros, y se ve perfectamente el ligamento acromioclavicular superior perfectamente bien delineado, e incluso se logra ver un poco del fibrocartílago acá que estábamos mencionando. Y este es un paciente de 69 años que para su edad está bastante normal, con sus superficies óseas articulares bastante bien regulares. En cambio, en este paciente que tenemos acá, le estamos viendo el hombro derecho en posición neutra y lo vemos completamente anormal. La articulación acromioclavicular con unas esticulaciones acá, un ligamento coracoacromial bien delgado, y acá pues un gran depósito de líquido. Está en posición de reposo. Le hacemos nuestra maniobra de brazos cruzados y se junta. En este lado derecho llamó la atención que se juntó inferiormente y expulsa un material hiperecoico puntiforme que no sabemos qué es realmente, pero pueden ser pequeños cuerpos cartilaginosos, ¿verdad? Y acá, pues, el lado doloroso, pues, es un ligamento bastante engrosado
y acá prácticamente se están besando las superficies articulares bastante irregulares en este paciente. Lo que vamos viendo en el tiempo real va a ser más o menos así, ¿verdad? Aquí está en neutro y le hacemos esta posición y junta sus bordes, ¿verdad? Como en este otro caso que está patológico, ciertamente. Ahora, los ligamentos coracoclaviculares. Estos son estabilizadores primarios de la traslación superior, o sea, esto, ¿verdad? No debe suceder, debe de verse así, ligeramente puede verse un poco elevado, pero no así como en estos dos casos. Entonces, aquí tenemos patología. Antes que nada, la separación acromioclavicular se produce en el 9% de las lesiones del hombro y 44% van a ser personas mayores de 20 años, sobre todo en aquellas que hacen deportes de contacto, como este que estamos viendo acá. Entonces, aquí tenemos una diastasis vertical por elevación de la clavícula, como en este otro caso, ¿verdad? Y un ensanchamiento obvio de la articulación acromioclavicular. Entonces acá es la articulación acromioclavicular izquierda que estaba patológica, lo estamos haciendo sin peso, podemos ponerle peso y vamos a ver que se aumenta el espacio a 10.1 milímetros. Entonces nosotros ya sospechamos de que los ligamentos coracoclaviculares van a estar lesionados y los buscamos, los examinamos rápidamente y encontramos que acá abajo los medimos, los vemos desde el borde inferior de la clavícula hasta el borde posterior superior de la coracoides y encontramos acá una heterogeneidad franca. ¿Y qué pasó? Es que está completamente roto los ligamentos claviculares conoide y trapezoideo. Este es el área de estructura. Y acá pues lo tenemos sin peso, no es necesario ponerle peso porque lo tenemos en posición neutra y estamos corroborando, además tiene dolor, tiene toda la clínica de que tiene una lesión en el hombro izquierdo y entonces procedemos a la evaluación y vemos que acá hay una elevación de la clavícula así vertical como mencionamos. Examinamos abajo del lado normal para comparativo y vemos acá perfectamente nuestro ligamento trapezoideo, ¿verdad? Y acá no lo vemos como lo vemos en este otro lado. Acá incluso vemos una separación del intervalo coracoclavicular por arriba de los 13 milímetros, que ya es anormal cuando es arriba de los 13 milímetros. Entonces, acá lo que hay es un sangrado, ¿verdad? Esta zona está sangrada y está totalmente distorsionada la anatomía, ¿verdad? Ahora, también vamos a ver, por supuesto, otras alteraciones como esta artritis reumatoidea. Nuestro Doppler color nos dice que está bien activa en el hombro. Esto no es nada infrecuente, es bastante frecuente. Las osteoartritis, las osteoartropatías, aquí hay una estrechez severa con una osteoartritis franca, ¿verdad? Y acá en este otro de abajo tenemos una masa quística adyacente a la articulación acromioclavicular, este es un fenómeno de Geiser que se produce en un sustrato de una ruptura extensa del manguito, perdón, del tendón supraespinoso asociado a producción de líquido que va encontrando camino acá como un fenómeno de válvula y se va acumulando acá haciendo un quiste enorme. Cuando es necesario, pues se puede hacer una comprobación con resonancia magnética nuclear, pero en estos casos no ha sido necesario. Hemos tenido ya varios quistes así y le llaman el signo del Geiser, ¿va? Las artritis sépticas se dan en los dos periodos de la vida, en la infancia y en la vejez prácticamente. Acá tenemos nosotros, este paciente de 72 años, estamos a nivel no me quiere correr mi video. Muy bien, estamos a nivel coracoclavicular prácticamente. Tenemos ligamento coracoides y abajo hay un material espeso purulento, era purulento efectivamente. Le ponemos el Doppler color y está hipervascularizado y este paciente de 41 días de edad pues sufrió una
una patología nosocomial, una infección nosocomial de su articulación y por lo tanto puede ser una artritis séptica, ¿verdad? La articulación esternoclavicular también la vamos a ver. Esta es una paciente con subluxación postraumática que llegó para verse el hombro. Nosotros le encontramos en la articulación esternoclavicular la patología. Observen ustedes cómo se separan en las maniobras los fragmentos, perdón, las caídas articulares y cómo se desplaza un líquido que corresponde a sangre, definitivamente, ¿verdad? Y esta es una osteoartritis inflamatoria con señales de vascularización franca. Este otro paciente llegó para explorarse el plexo braquial y se fue este esguince severo. Lo comparamos con el lado contralateral rápidamente y en el lado contralateral pues, las superficies articulares están nítidas, ¿verdad? Comparadas con estas que están totalmente separadas, ¿verdad? Y debemos de mencionar nuestro labrum posterior, un postero superior, el cual lo vamos a encontrar adyacente a el borde glenoideo. Acá es triangular hiperecoico homogéneo, lo estamos viendo aquí perfectamente bien, ¿verdad? Adyacente al cartílago de la cabeza humeral. Y también atrás vamos a mencionar de paso la presencia de esta escotadura espinoglenoidea en donde va a descansar el paquete vasculonervioso. Y podemos ver perfectamente cuando hay una lesión como acá, la estamos viendo nuestro cartílago, nuestro labrum fibrocartilaginoso y una fisura por ruptura aguda. Este otro paciente pues es bien joven, pero tiene una desintegración total de su labrum, hace un canotaje extenso prácticamente, ¿verdad? Entonces, eso sufrió y podemos diferenciar fácilmente si es una patología aguda o subaguda o es una patología degenerativa, como en este caso. Es un personal de edad avanzada con cambios degenerativos que llegan a ser así de severos, ¿verdad? Y empiezan a formar quistes labrales algunos pacientes que pueden llegar a ser enormes y producir una compresión en el nivel de la escotadura espinoglenoidea y elevar el paquete vasculonervioso, comprimir el nervio supraescapular y crónicamente llegar a producir una denervación, una atrofia muscular por denervación de los músculos supraespinoso e infraespinoso. Aquí tenemos la esquina de la escápula, donde estamos viendo este lado, y aquí tenemos nuestros músculos perfectamente bien delineados, ¿verdad? Y por último, del infraespinoso podemos mencionar también alguna patología de toda la que hemos visto, como sobre todo teninopatías, como esta. Aquí está normal, una teninopatía, otra más severa, ya una vascularizada, esta está enorme y esta está marcadamente considerable. También vemos calcificaciones, ¿verdad? Con poca frecuencia, pero las vemos. Y rupturas completas, como en este caso, ¿verdad? Entonces, con eso terminamos la conferencia. Espero que hayamos hecho el tiempo prudencial.